exponer un poco por qué no se puede medir con estos equipos. O sea, no se puede hacer la medición estacional. Como todos sabéis, uno de los problemas principales que tenemos en un ciclo de compresión el consumo de energía del compresor está determinado por las líneas de evaporación y de condensación. Lo que pasa normalmente en los equipos de velocidad fija es que estas líneas, durante el tiempo que funcionan, suelen mantener un valor estable. Entonces ese valor estable hace que el consumo de energía que realiza mi compresor es el que utiliza en subir el vapor desde este punto hasta este punto. Necesite lo que necesite. O sea, aunque yo necesite una cantidad muy reducida de energía, yo tengo que trabajar, digamos, con esas dos líneas. Sin embargo, si yo tengo un equipo que sea inverter, cuando necesito menos potencia, yo puedo aproximar estas líneas. O sea, al reducir la velocidad, aspiro menos, con lo cual mi línea de evaporación sube y descargo menos, con lo cual mi línea de condensación baja. Luego, el trabajo que realiza para ese ciclo mi compresor se reduce. Esa es la ventaja que me ofrece el equipo inverter. Eso es una ventaja, pero también puede ser una desventaja en cuanto a el análisis de fallos en equipos de este tipo. ¿Por qué? Pues porque hay algunas veces que hay problemas que, si no somos capaces de saber qué es lo que ocurre en el equipo, nos pueden llevar a hacer análisis erróneos o a hacer diagnósticos que son erróneos. Antes era muy fácil saber cuándo teníamos un dispositivo de expansión atascado, porque no funcionaba, porque teníamos humedad en el sistema. Hoy es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque hoy los equipos no trabajan primero con un compresor que da todo o nada, que si tú tienes una obstrucción, en un sitio tienes una presión muy alta y en el otro sitio tienes una presión muy baja o casi vacío. Y además de eso, ese equipo reduce su frecuencia de trabajo y se mantiene en unos valores que no sabe exactamente, si no hace el análisis adecuado, qué es lo que te está ocurriendo en el sistema. Entonces, ahora más adelante vamos a analizar una serie de factores que son muy importantes siempre en las instalaciones a tener en cuenta, y casi siempre es lo que nos estamos encontrando principalmente en casi todos los problemas que nos suelen aparecer. Ya los diagnósticos hay que cambiar el concepto, ya no son sistemas de acción-reacción. Antes te subía la presión de alta y llegaba un momento en que había un presostato que te saltaba. Ahora te sube la presión de alta y el compresor baja la frecuencia. Además de bajarte la frecuencia del compresor, si está en el ciclo de refrigeración, el ventilador de la unidad exterior gira más deprisa. O sea, los equipos ya no realizan una regulación por elementos, cada uno por su cuenta, que ejecutan unas acciones, sino que ahora la mayoría de los equipos son procesadores que lo que hacen es captar información, procesarla y ejecutar acciones. Y eso ha cambiado, y eso nos puede llevar en muchas ocasiones a diagnósticos erróneos en cuanto a qué es lo que ocurre dentro de un sistema o de una instalación. ¿Vale? En las nuevas tecnologías de sistemas, por concluir con la parte que teníamos antes, vamos a encontrar la incorporación sobre todo de sistemas que integran la recuperación de energía. Fijaros, en los nuevos sistemas VRV vamos a poder incorporar producción de agua caliente sanitaria para uso en aseo. Vamos a poder incorporar generación de unidades terminales con producción de calor a un fluido secundario, en este caso agua, para hacer aplicaciones en suelo radiante. Se le van a poder incorporar múltiples elementos que en momentos determinados necesitan otras aportaciones, por ejemplo, cortinas de aire, que hay momentos que las cortinas de aire necesitamos calefacción cuando en unidades o en locales internos, como pueden ser salas de control, estamos necesitando frío. Eso es la recuperación de calor. Ya conocéis los sistemas a 3 tubos. Bueno, pues los sistemas a 3 tubos cada día, en función de
estudios de energía en los que se pueda demostrar que en la implementación de ese sistema a lo largo de su vida útil podremos retornar la inversión y, por supuesto, reducir el consumo energético, la utilización de los sistemas de recuperación de calor. Sistemas de producción de frío. Como sabéis, nos hemos incorporado a través de Jenny Hall, que pertenecía al grupo IL, que se integró en Daikin, al mundo de la refrigeración. Bueno, pues en el mundo de la refrigeración está apareciendo y se está implementando en muchísimos locales, muchísimos negocios, lo que se llama el Company Pack. El Company Pack son equipos, externamente son muy parecidos a las unidades exteriores de VRV, que mediante un elemento para producción de frío o temperatura, digamos, baja temperatura, a través de un booster, podemos hacer simultáneamente dos cosas. Una, climatizar el negocio, o sea, generar la calefacción del negocio, y simultáneamente generar la producción de frío de los servicios que tengamos dentro del negocio. Por ejemplo, el típico, la tienda de conveniencia, o lo que aquí conocemos como gasolinera. Estamos viendo gasolineras que cada día son más tiendas. Botelleros, sándwiches, pasteles, pan caliente, etcétera, etcétera. Esto, aunque parezca una novedad, no es tan novedad. Esto es una cosa muy antigua. O sea, yo recuerdo que en la crisis del petróleo del año 70, que fue la década de los 70, ya había publicaciones, que fue cuando nos volvimos locos porque el barril de petróleo costaba $20, fijaros lo que vale hoy día. Nos volvimos locos con el aprovechamiento de la energía y se planteó, yo recuerdo haber leído publicaciones que plantearon la recuperación de calor y en uno de los mundillos en el que se iba a entrar, que yo no entiendo por qué no se ha entrado, que me parece que es un mundo en el que se despilfarra energía a manos llenas, que es el sector del frío comercial. A mí me parece una aberración entrar en un local, como puede ser un bar, donde tiene un botellero de 20 puertas, un tirador de cerveza con 40 grifos y una vitrina con pasteles y tapas frías, y ahora resulta que todo el calor de esos equipos se está cediendo al local. Y ahora dentro de ese mismo local tienes un sistema de climatización que tiene que batir la carga térmica del calor que se está generando en el local por las personas, ocupación, infiltraciones y además por el calor que se está tirando al local. Y encima tienes al lado un lavaplato que calienta el agua con una resistencia eléctrica. Es una locura. Eso era una cosa que ocurría, por ejemplo, en los comercios medianos, la típica, lo que hoy serían los Mercadona o los Supersol, y todo el mundo, o sea, en ese sector todo el mundo ha hecho esa reconversión. En ese sector ya no pasas tú por una isla de congelado y notas el aire caliente pegándote en los pies. Yo no entiendo por qué no se ha hecho la reconversión en el sector del frío comercial. O sea, ahí hay auténtico despilfarro de energía que se vuelca, energía calorífica que se vuelca al local, que después hay que batir con un sistema de climatización. Y encima, después, para calentar el agua de uso, de lavado y de aseo, tienes que coger y calentarla con una resistencia eléctrica por efecto lluvia. Una locura. ¿Qué otros factores van a entrar en las instalaciones? Vaya a haber un factor nuevo que es temperatura de refrigerante, variable. ¿Esto en qué va a influir? Una cosa que habréis oído en alguna ocasión quejarse a casi todos vuestros clientes, por lo menos en alguna ocasión, de que es que el aire me reseca mucho la garganta o me reseca mucho el ambiente. ¿Eso por qué? Normalmente el problema estriba en que la temperatura objetivo del equipo, sobre todo los equipos de expansión directa, sobre todo más que en los sistemas indirectos de climatización por agua, como factores y climatizadores, la temperatura objetivo, como os digo, es excesivamente baja, que además se agrava
por déficit de mantenimiento en las instalaciones, filtros sucios, retornos cegados, etcétera, etcétera. Rejillas lineales, que son muy bonitas, pero son lineales. ¿Y eso a qué lleva? Pues eso lleva a que si tú reduces el caudal, o sea, si este es mi evaporador y yo reduzco el caudal de aire que pasa por aquí, automáticamente ¿qué ocurre? Que primero mi línea de evaporación baja. Al bajarse, el trabajo de compresión que tengo que realizar es mayor. Pero además, al bajar, en refrigeración sabéis que hay un efecto sensible y hay un efecto latente. Que estoy consumiendo energía a lo mejor en reducir la humedad en un sitio que ya la humedad es relativamente baja. Entonces estoy creando un disconfort con un sistema de climatización y encima estoy consumiendo más energía. Bueno, pues ya veréis que se incorporan al mercado y se van a incorporar equipos donde la temperatura de refrigerante va a ser variable. O sea, el objetivo de temperatura de evaporación, igual que ocurre en frío, que tú dices, yo quiero evaporar a 7 grados, o yo quiero evaporar, también va a ser modificable. O sea, se pueden escoger diferentes temperaturas de evaporación, se van a poder escoger o seleccionar manualmente, igual que puedes seleccionar la velocidad de un ventilador, o se van a poder establecer un modo automático para que se seleccione esa temperatura de evaporación y tengamos siempre la temperatura de evaporación que nos permita una temperatura confortable o una carga térmica confortable a batir en ese local, manteniendo unas condiciones de funcionamiento que sean confortables, o sea que no llevemos a un punto excesivamente bajo el punto de rocío de la habitación, o sea, la humedad relativa dentro de esa habitación. Esto, lógicamente, también va encaminado a la mejora de la eficiencia. Otro aspecto en el que también vamos a entrar, la aerotermia. La aerotermia, tenemos que ir cambiando el chip. O sea, en este sector siempre hemos sido mucho refrigeración y cuando apareció la bomba de calor, de calefacción, pero también vamos a tener que dar un paso más allá, y producción de agua caliente sanitaria y otros sistemas de calefacción que hasta ahora no alcanzábamos, como puede ser el suelo radiante o actuaciones con emisores de baja temperatura. ¿Le puede dar un momento la luz? ¿Por qué? Pues por una cuestión muy simple. Porque, como os digo, el objetivo de todo esto es la reducción de emisiones. Ahora mismo sería muy largo de desarrollar la generación de CO2 que se produce en la combustión con diferentes combustibles, pero una combustión no es ni más ni menos que una reacción química en la que se aporta un combustible, un comburente, y hay una emisión de gases de combustión. Con esa emisión de gases de combustión, lo que se hace es que se lanza al ambiente CO2. ¿Hasta qué punto? El combustible más limpio que existe es el metano, o sea, el gas natural. ¿Por qué es el combustible? Porque lo que incide en el calentamiento global es el CO2, y uno de los compuestos del CO2, como su nombre indica, es el carbono. El combustible más limpio que hay, ¿cuál es? Pues será el que menos carbono tiene. ¿Y cuál es el combustible que menos carbono tiene? Pues el gas natural, que tiene el apellido ese de natural, que suena muy bien, porque parece que no ha hecho nada, pero tiene emisiones de CO2. Bien, ahora mismo habéis visto que cuando hacíamos el cálculo del Kelvin, os dije, hay unas emisiones por kilovatio, unas emisiones de CO2 que son las que se generan en origen. Hay producción de energía limpia, digamos, con poca generación de CO2. Habéis visto los molinos, los saltos de agua, las centrales nucleares. Ahí no hay emisiones de CO2. Entonces se hace un mix y se saca un porcentaje que, como he dicho, en este momento andamos por encima de 300 gramos de CO2 por kilovatio producido. Bien, pues en el momento en que nosotros, con esa generación de CO2 por kilovatio, consigamos un COP de más de 3 unidades, o sea, si el COP que nosotros tenemos es superior a 3, a partir de ese momento
la generación de CO2 es inferior al mejor combustible que exista con la mejor caldera que exista. Que eso también podéis decirme, ¿y qué? Pero el cliente también quiere que le cuente que qué pasa con esto. Bueno, pues también podemos hacer esos números. Lo que pasa que a un cliente no le puedes decir, gástate esto en esto porque esto es muy bueno. Se lo tienes que demostrar. Y el primero que tienes que estar convencido eres tú. Si tú no estás convencido, difícilmente se lo va a poder hacer ver. Pero fijaros, os voy a hacer unos numeritos muy sencillos. Por ejemplo, en producción de agua caliente. O en emisores de baja temperatura, como puede ser un suelo radiante. ¿Alguien me puede decir qué cuesta una bombona de butano? 16 euros. Vale. ¿Sabéis cuántos kilos trae una bombona de butano? 13 kilos. Bien, eso significa que yo, un kilo de butano aproximadamente me cuesta 1,2 euros. ¿Vale? El kilo. ¿Qué cantidad de calor puedo yo generar con un kilo de butano? Mucho más. Los combustibles tienen una cosa que se llama el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior, porque los que hemos estudiado ahorita lo hemos estudiado, lo que pasa es que ya se nos ha olvidado, porque esto es muy antiguo. El poder calorífico inferior es el que, digamos, sería una combustión sucia, entre comillas, porque no aprovecharíamos la condensación de lo que hace de combustión, y el poder calorífico superior, eso sería la leche. Eso sería la combustión, como quien dice, en un laboratorio. Bueno, pues la combustión, como quien dice, en un laboratorio del butano serían 11.900 kilocalorías por kilogramo. ¿Vale? Con 1,2 euros, ¿cuántos kilovatios juntos? De eléctricos. Eso sí ya lo sabréis mejor, ¿no? ¿Cuánto? Todavía no me llega, llegaremos, pero todavía con 1,2 euros compraremos aproximadamente sobre 8 kilovatios eléctricos. O sea, con esto compro más o menos 8 kilovatios eléctricos. Bien, si yo caliento agua por efecto Joule, tengo una porquería. Porque 8 kilovatios son 7.000, 6.800 kilocalorías más o menos. O sea, tendría casi la mitad. Pero si tengo un CO2 de 3 unidades, ¿cuántos kilovatios tengo? Con 8 kilovatios. Por 3, 24.000 vatios. Me está costando la mitad que con el butano, Ya no es ninguna tontería. Si lo comparo con el gasoil, ya ni os cuento. El poder calorífico superior del gasoil no llega a 9.000 kilocalorías por kilo. Y un kilo de gasoil vale 1 euro. No, el de calefacción. Luego, eso quiere decir que hay nichos de mercado donde podemos entrar. Y además, a ese nicho de mercado podemos acceder nosotros. ¿Por qué? Pues porque conocemos el sistema frigorífico, que es lo que se utiliza en una bomba de calor para generar calor. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. No va a bajar nadie del cielo y nos va a iluminar. Tendremos que adaptarnos y prepararnos para eso. Y ahí hay mercado, porque en todos los hogares de España hay consumo de energía para la producción de agua caliente sanitaria. Y además energía segura, limpia, con menos generación de CO2, barata, sin combustiones, sin riesgo, sin monóxido. Yo creo que es un cambio importante, que también hay que ver. Y otros sistemas de climatización, no los típicos de siempre, yo pongo un fan coil o pongo una unidad de expansión directa, sino también a lo mejor la posibilidad de un suelo radiante, emisores de baja temperatura, que podemos alcanzar con esto. Aunque hay tecnología para conseguir, mediante bomba de calor, conseguir temperaturas muy altas.
de doble compresor. Con ciclos de doble compresión, con el uso de condensación transcrítica en CO2, por ejemplo. O sea, que hay posibilidades de alcanzar temperaturas elevadas. Lo que sí que os quiero decir es que existen nichos de mercado donde se puede desarrollar nuestro trabajo, nuestra profesión. Lo que pasa es que hay que especializarse y hay que buscarlo. ¿Cómo nos especializamos y cómo lo buscamos? Nos estamos certificando. Tenemos que exigirle a las empresas que nos certifican que no nos aprueben, que nos den formación. Que yo no voy a que me den un papelito, que voy a que me enseñen.